Opus Dei Televisión. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Hola Jesús, es el programa que nos invita a que participemos en la meditación de la palabra de Dios que vamos a tener para cada día. Es el lugar que tenemos para encontrarnos con aquel que nos da el sentido de la existencia humana. Por eso los invito de manera muy particular a que escuchemos en este momento el Evangelio que se nos tiene para este día. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en panes. Jesús le dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandarás a sus ángeles a que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús les contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo al monte muy alto, y desde allí lo hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, el Evangelio de Mateo es un evangelio que es necesario que nosotros aprendamos a distinguir de manera muy bien. Es un evangelio que está hecho para animar la vida de una comunidad. Y por eso las tentaciones de Jesús no únicamente las vamos a ver como una tentación que se puede dar a nivel personal y que de hecho se dan. Las tentaciones que diariamente nosotros estamos viviendo y con los cuales ponemos en vilo nuestra misma identidad con el Señor. Sino que también debemos mirar estas tentaciones desde el punto de vista de la iglesia. ¿Cuáles son las tentaciones de la iglesia hoy día? ¿Cuáles prácticamente las pretensiones de quienes la conformamos para que de esa manera ella pierda su sentido y pierda su esencia misma, como es ser sacramento universal de salvación? La tentación de la iglesia hoy día, ella está tentada a renunciar a su propia identidad. Por eso el Papa Francisco nos estaba invitando de manera muy particular a que no debemos de ninguna manera quedarnos como anclados en un estilo de vida, sino que por el contrario, ella tiene que salir desde sus propios esquemas, anunciar con alegría el reino de Dios. Por eso una de las tentaciones de la iglesia es a quedarse ella prácticamente encerrada, y en ese encerramiento se va envejeciendo cada vez más, se va aquilatando y no dando el resultado que el mismo Señor espera, y es que el Evangelio debe llegar con todo el gozo a todos los rincones del mundo. Pero también esta iglesia está tentada a quedarse únicamente con aquellas personas que hagan parte de su estructura, renunciando de esa manera a la búsqueda de aquellos que están perdidos, como el mismo Señor lo manifiesta en el Evangelio. Todos nosotros tenemos un compromiso como en el mundo, y tenemos unas tareas específicas, y es hacer que muchos lleguen a abrazar la fe dentro de la comunidad cristiana. Otra tentación de la iglesia es que ella prácticamente se quede como en un sentimentalismo y se quede como en unas acciones simple y llanamente superficiales. Y por eso también el Señor nos anima de manera muy particular que esta iglesia tiene que ser una iglesia viva, tiene que ser una iglesia dinámica, tiene que ser una iglesia que viva, que sienta en lo más profundo de su ser la alegría de anunciar el reino de Dios a todos los rincones del mundo. Es la invitación que nos hace incluso el Papa Francisco a través del Evangelium Gaudium, es decir, a través de la alegría del Evangelio. Ella tiene que sentirse feliz de saber que su Señor está presente en la historia y que solamente en esa unión recíproca con Él seremos capaces de vencer las tentaciones del mundo. Por eso,
Una de las invitaciones particulares que se nos hacía en este tiempo de Cuaresma a través del profeta Joel es que volvamos nuevamente a Dios, porque es solamente en Él donde nosotros vamos a tener las fuerzas suficientes para poder vencer el mundo, para poder vencer las tentaciones, para poder vencer todas esas realidades que nos alejan de Dios, para poder vencer nuestra misma frivolidad, nuestras mismas crisis, la misma miseria que nosotros estamos viviendo día a día. Como lo dice muy claramente el Papa, a través del mensaje que le dirige a la humanidad, venciendo la miseria material, venciendo la miseria moral y venciendo la miseria espiritual. Solamente cuando tú le abres el corazón de Dios, solamente cuando tú permites que Dios entre en tu vida, entonces serán resueltas estas miserias. Mis queridos hermanos, que la alegría del Evangelio sea ese motor que nos permita a seguir anunciando con mucho fervor este Evangelio, y que siga siendo de nuestras comunidades cristianas comunidades fervorosas, comunidades llenas de gozo, comunidades llenas de alegría, comunidades dispuestas a entregarlo todo con fin de ganar a muchos para el reino de Dios. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y que el Señor derrame sobre ustedes la gracia de su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.